El Chevelle es 1970 un icono americano que ruge. Hola a todos los amantes de los autos y bienvenidos al canal. Hoy nos sumergiremos en la época dorada de los muscle cars para hablar de una verdadera leyenda. El Chevelle es de 1970. Este no es solo un coche, es una declaración de poder, estilo y una pieza fundamental de la historia automotriz americana. Era una época de efervescencia cultural. La música rock and roll dominaba las ondas, la contracultura ganaba terreno, y en las carreteras una verdadera carrera armamentista estaba en pleno apogeo entre los grandes fabricantes de automóviles. Las compañías competían ferozmente por ver quién podía meter el motor más grande y potente en un coche de producción que la gente pudiera comprar para usar en la calle. Nombres icónicos como el Ford Mustang, Dodge Charger, Plymouth Barracuda y, por supuesto, el Chevrolet Chevy dominaban las pistas de arrancones improvisadas y las avenidas principales. Si eres fanático de los motores grandes, el diseño audaz y la velocidad pura, las rayas distintivas que recorrían el capó y se extendían hasta la cajuela, eran una marca de identidad instantáneamente reconocible. Los insignias, SS negro o cromo, estratégicamente colocadas, no dejaban duda de su linaje de alto rendimiento. Chevrolet ofreció varias opciones de motor para el paquete S, pero dos se destacaron por encima del resto, y son las que lo convirtieron en un verdadero ícono. Ofrecía una potencia impresionante para la época, con opciones que podían llegar hasta los 375 caballos de fuerza. Era un motor robusto, fiable, y entregaba un torque brutal desde bajas revoluciones, lo que lo hacía ideal para las populares carreras de cuarto de milla, o transmisiones automáticas de 3 velocidades. Un Chevelle con el motor LS6P podía hacer el cuarto de milla en los 13 segundos bajos, a velocidades superiores a las 100 millas por hora. Eran coches diseñados para ir rápido en línea recta. La suspensión era básica, generalmente de muelles helicoidales en las 4 esquinas, y la dirección era un poco vaga, pero la dirección asistida y los frenos de disco frontales opcionales. Su producción, aunque considerable en general para el Chevelle, fue relativamente limitada para las versiones S, especialmente las variantes LS6, de las cuales se estima que solo se fabricaron alrededor de 4.500 unidades. Esta rareza, combinada con su inigualable poder, su diseño agresivo y su significado histórico, lo han convertido en una pieza de culto. Representa el ápice de la era de los muscle car, una época de excesos de caballos de fuerza y diseños audaces que difícilmente volveremos a ver. Su potencia bruta, su estilo agresivo y su rugido inconfundible lo han inmortalizado en la memoria colectiva y en el garage de muchos afortunados que hoy tienen el privilegio de poseer y conducir esta máquina legendaria. Su sonido, su presencia y la historia que representa son inconfundibles. Déjame tus comentarios abajo. Me encantaría leer tus opiniones y quizá debatir sobre estos monstruos del asfalto. Y si te gustó este viaje por el pasado automotriz, no olvides darle like, compartirlo con otros entusiastas y por supuesto suscribirte al canal para más contenido de coches clásicos y modernos. Nos vemos en el próximo video. Es un recordatorio palpable de una era donde los coches eran puros, ruidosos y sobre todo emocionantes. Sigue siendo un pilar en los shows de autos clásicos, en las subastas de vehículos de alto valor y, lo más importante, en el corazón de quienes aman la potencia americana en su forma más cruda y espectacular. Mejoraban un poco la experiencia de conducción diaria. Sin embargo, su propósito era claro y lo cumplía con creces al arrancar el pavimento en cada semáforo y dejar una estela de humo y un rugido inolvidable. Para ponerlo en perspectiva, muchos coches deportivos modernos de alta gama, con toda su tecnología avanzada, luchan por igualar esos tiempos en un cuarto de milla en las scales. Esto significaba una ventaja indiscutible en el arranque, enviando toda esa potencia directamente a las ruedas traseras. Su sonido era inconfundible, un gruñido profundo que anunciaba su llegada. Y, por supuesto, el elemento más icónico y funcional, el famoso capó de inducción de aire o Coal Induction Hood. Este no era solo estético. Al ser accionado desde el interior con un tirador, habría una aleta en la parte trasera del capó que permitía al motor aspirar aire fresco y denso directamente del parabrisas, un toque de ingeniería para maximizar el rendimiento en cada aceleración. El Chevelle S no solo lucía rápido,
sino que cada detalle gritaba que lo era. Te aseguro que este episodio te va a encantar y te llevará de vuelta a una época donde el rugido de un V8 era la banda sonora de la juventud. El contexto en la edad de oro de los muscle cars, para entender al Chevelle, es en 1970, en su justa dimensión. Primero tenemos que transportarnos a finales de los años 60 y principios de los 70 en Estados Unidos. El Chevelle ya existía desde 1964, habiéndose posicionado como un coche de tamaño mediano muy popular. El motor LS5, de 454 pulgadas cúbicas, producía unos muy respetables 360 caballos de fuerza. Pero el verdadero monstruo, la joya de la corona, el motor que grabó al Chevelle ese 1970 en la inmortalidad de los muscle cars, fue el L6 de 454 pulgadas cúbicas. Este motor es el que eleva al Chevelle ese 1970 a un estatus casi mítico, con un solo carburador de 4 gargantas, una agresiva relación de compresión de 11.25 a 1 y un árbol de levas de alto rendimiento. El LS6 estaba nominalmente clasificado en 450 caballos de fuerza. Sin embargo, muchos entusiastas y expertos de la época, y hasta hoy, creen firmemente que la cifra real superaba con creces los 500 caballos. Era una central eléctrica pura, diseñada y construida sin concesiones para dominar en el asfalto. Sin embargo, en 1970, Chevrolet decidió ir con todo. Fue un año de diseño y rendimiento sin compromisos. Los ingenieros y diseñadores tuvieron rienda suelta para crear algo verdaderamente especial, y el Chevelle se convirtió en el pináculo de esa audaz filosofía. Fue el último año antes de que las regulaciones de emisiones y los costos de los seguros comenzaran a estrangular la era de los muscle cars, lo que lo hace aún más significativo. Diseño inconfundible, agresividad y estilo. Lo primero que te golpea del Chevelle, ese 1970, es sin duda su diseño. Es un coche que emana musculatura, es imponente y posee una presencia en el asfalto que muy pocos vehículos, incluso hoy en día, pueden igualar. El rediseño que recibió en 1970 fue clave. Le dio una parrilla frontal dividida más prominente, flanqueada por faros gemelos, que le conferían una mirada amenazante. La parte trasera adoptó un estilo con luces horizontales, que lo hacían ver más ancho y anclado al suelo, proyectando una sensación de pura potencia. Pero más allá de la forma general, eran los detalles específicos los que lo convertían en un verdadero SSI, el corazón de la bestia. Poder sin límites. Aquí es donde el Chevelle, ese 1970, se ganó y sigue manteniendo su legendaria reputación. El 396, aunque se comercializaba y se conocía popularmente como el 396, este motor V8 de bloque grande tenía en realidad 402, el 454Q en LS5 y el legendario LS6. Aquí es donde el Chevelle CSA. Estos motores podían venir acoplados a transmisiones manuales de 4 velocidades rendimiento en el asfalto a un rey del cuarto de milla. Con estas especificaciones alucinantes, no es de extrañar que el Chevelle ese 1970 fuera un verdadero cohete. El manejo no era su punto más fuerte, como era típico de los muscle cars de la época. Legado y coleccionismo, más vivo que nunca. El Chevelle SS 1970 es hoy en día uno de los muscle cars más buscados y valorados por coleccionistas y entusiastas alrededor del mundo. Ver un Chevelle SS 1970 en persona es una experiencia casi visceral. Conclusión: el Chevelle ese 1970, inmortal, en definitiva. El Chevelle ese de 1970, no es solo un auto, es un pedazo de la historia automotriz estadounidense. ¿Qué te parece este ícono automotriz? ¿Cuál es tu muscle car favorito de esa era dorada?